Programa 39. Figuras retóricas en la literatura del siglo de oro. En este programa conocerás una clasificación de las figuras retóricas y reconocerás el hipérbaton en el lenguaje cotidiano y el literario. Durante la secundaria has conocido distintas maneras de utilizar el lenguaje. Por ejemplo, el sentido figurado que se utiliza en la poesía. Hoy analizaremos algunas de las figuras retóricas que nos serán de utilidad para comprender la obra La vida es sueño. Las figuras retóricas son recursos lingüísticos que otorgan más expresividad a lo que se dice o se escribe. Representan una alteración del significado originado por el cambio de orden de las palabras o de la combinación poco común de las mismas. Una manera de agrupar las figuras retóricas es por la forma como se construyen y el nuevo significado que crean. Entre las figuras retóricas producidas por la supresión o adición de palabras o fonemas se encuentran las siguientes. El pleonasmo es un ejemplo de este tipo de figura que consiste en recalcar una misma idea repitiéndola. Es una figura producida por la supresión o adición de palabras o fonemas. En este ejemplo, lo obvio es mencionar que los ojos son los que lloran. La elipsis, que consiste en suprimir una palabra para que el lector la deduzca a partir del sentido de la frase completa. En este caso, se trata de una figura producida por la ordenación y distribución de los diferentes elementos de una frase. Como podrán darse cuenta, en este ejemplo se omite la palabra hora. En el caso de la aliteración, se repite un sonido que guarda relación con el sentido de las palabras. Es una figura producida por la comparación de unos términos con otros. En este ejemplo, la repetición de la S imita el sonido que producen las abejas. En el caso de la anáfora, se repiten las mismas palabras o frases al inicio de versos. Son figuras producidas por la relación entre significados o conceptos. Ay, mísero de mí, ay, infelice, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido, bastante causa he tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? No cabe duda que el lenguaje utilizado en textos poéticos es muy interesante. Para ayudarnos a poder comprender este lenguaje, nos acompaña el profesor Carlos de la Rosa, a quien de antemano agradecemos su apoyo. Para entrar en materia, quisiéramos que nos dijeras qué figuras retóricas utilizaban más los escritores del siglo de oro. Podemos afirmar que casi todas, desde las más sencillas como la imagen, la comparación, la aliteración, hasta las más complejas como el oxímoron, la antítesis. Todo dependía de las necesidades que tuviera el autor. Cada uno de ellos jugaba con las palabras, porque eso es un juego de palabras que se hace dentro de una oración. Especialmente te puedo afirmar que uno que aparece constantemente, además de la metáfora, es el hipérbaton. El hipérbaton. Por ejemplo, Francisco de Quevedo, de la escuela conceptista, tendía mucho a jugar con las palabras, tendía mucho a poner contraposiciones, yuxtaposiciones de palabras. Esto recibe influencia Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra Sor Juana Inés de la Cruz, y por ejemplo, ella en uno de sus versos más famosos dice: bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Ese es un ejemplo de oxímoron, de cómo vamos contraponiendo imágenes que aparentemente no deberían estar juntas. En La vida es sueño, ¿a qué figuras retóricas recurre su autor? Si analizamos con detenimiento la obra, vamos a encontrar que Calderón de la Barca utiliza casi todas las figuras retóricas. Sin embargo, encontramos que aparecen principalmente dos: la metáfora y el hipérbaton. El hipérbaton es muy común en los autores de teatro del siglo de oro. El mismo Lope de Vega ya lo utilizaba, Tirso de Molina, nuestro Juan Ruiz de Alarcón y el mismo Calderón de la Barca. ¿De cuántas formas se puede decir una frase cambiando el orden de las palabras? Mira,
Tú puedes decir la frase de la manera que quieras, siempre y cuando se conserve el sentido de la oración. Este recurso lo utilizaban mucho los autores del Siglo de Oro. Ellos lo llamaban hipérbaton. Un hipérbaton es tomar una oración, descomponerla en sus partes y volverlas a colocar, pero de diferente manera. Un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros podemos decir, el perro está en la casa. Es una oración. Toma sus partes, las vuelves a colocar de otra manera y dices, está en la casa el perro. Eso es un hipérbaton. Muchas gracias, Carlos. Tiene muchas nubes del cielo. El cielo muchas nubes tiene. El cielo nubes muchas tiene. El cielo muchas nubes tiene. Nubes, el cielo tiene muchas. Muchas nubes tiene el cielo. Muchas nubes tiene el cielo. El cielo muchas nubes tiene. La oración, cielo, el nubes muchas tiene, no sigue el orden lógico gramatical, pues no se puede utilizar el artículo el acompañando al sustantivo nubes. Lo correcto serían las nubes. Entonces, no es hipérbaton, pues este cambia el orden lógico de las oraciones como cualquiera de las otras oraciones. Hipérbaton cambia el orden de las palabras en las oraciones. Son figuras producidas por la ordenación y distribución de los diferentes elementos de una frase. En poesía, el hipérbaton sirve para hacer coincidir los últimos sonidos de los versos y de este modo completar la rima. Además, los poetas del barroco lo utilizaban para evitar las expresiones cotidianas. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y conocemos algunos aspectos interesantes de la vida de Pedro Calderón de la Barca, autor de La vida es sueño? Don Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid en 1601. Era su padre, don Diego, descendiente de noble casa. En 1625 se alistó bajo las banderas de Duque de Alba y estuvo en Flandes e Italia, pero sus batallas no debieron darle mucha gloria, pues no se le cita en parte alguna. En cambio, su vida de letras fue más brillante. A los 13 años estrenó su primera comedia, El carro del cielo, fantasía que se desarrolla entre el cielo y la tierra, y a los 19 contaba ya con 3 o 4 éxitos teatrales. Su vida fue tranquila y parece ser que contaba como suceso de ella una cuchillada recibida en un tumulto habido en el estreno de sus obras. Y en aquellos tiempos una cuchillada no era cosa tan grave. Murió en 1681 y su entierro fue sin lujos, llevado como rezaba su testamento. Descubierto por si mereciese satisfacer en parte las públicas vanidades de mi mal gastada vida. Fue quizá el dramaturgo más importante del teatro español, el que ha hecho obras de más trascendencia y mayor alcance, en especial La vida es sueño, excepcional drama que reflexiona sobre la libertad del hombre, su conciencia y sus instintos bestiales. Es sorprendente la cantidad de recursos poéticos que utiliza Calderón de la Barca en La vida es sueño. De hecho, la primera metáfora es el título mismo. La vida es comparada con el sueño. La vida es como un sueño. Y la metáfora se construye así. La vida es sueño. Las metáforas son una comparación en donde hay un pequeño salto en el que se omite la palabra ¿cómo? En un fragmento de La vida es sueño encontramos el siguiente ejemplo. Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad. Calderón la compara al ave con una flor. Con la palabra apenas entendemos que se refiere a un ave joven, que empieza a tener sus primeras plumas. También la compara con un ramillete de flores. ¿Y qué son las etéreas alas que el ave corta con velocidad?
se refiere al vuelo del ave a través del aire, del espacio que cruza volando. Para comprender las metáforas, hay que llenar el vacío o término que está ausente y con el que se está haciendo la comparación. ¿Qué les parece si recapitulamos? En este programa conocimos una clasificación de las figuras retóricas. Primero, vimos las producidas por la supresión o adición de palabras o fonemas, como el pleonasmo, la elipsis, la aliteración y la anáfora. También analizamos la principal figura producida por la ordenación y distribución de una frase, el hipérbaton. Y repasamos una figura producida por la comparación de unos términos con otros, la metáfora. El último grupo, figuras producidas por la relación entre significados o conceptos. Incluye la hipérbole, el oxímoron, la paradoja y la ironía. En los siguientes programas analizaremos estas figuras retóricas. Mientras tanto, los invito a identificar qué figuras emplean en su lenguaje cotidiano y a crear nuevas metáforas. Hasta pronto.